Hermanos, en este día, de manera simbólica, nosotros como cristianos recordamos la reforma luterana, por la cual el Señor pues quiso hacer y preservar un cambio para su pueblo que es la iglesia. Y hermanos, pues este evento de la reforma que sucedió en 1500, que inició, por así decirlo, simbólicamente en 1517, pues nos habla de muchas cosas y de hecho nos dio muchas cosas. Quien conoce de historia sabe que la reforma no nada más fue uno de los precursores de la ilustración, sino que también fue uno de los principales avances en el alfabetismo y en el conocimiento científico. Todo gracias a el progreso que presentó la reforma. Y eso es un gran regalo que los reformadores y que los cambios sociales dieron al mundo, a la historia en general. Pero más que eso, hermanos, nosotros sabemos como iglesia que nuestro propósito, que nuestro ministerio no es el dar tecnología al mundo, sino presentar un regalo que el Señor nos dio desde el principio de los tiempos y que nos ha dado en muchas ocasiones, entre ellas en el 1517 y hoy, como cada 8 días y como cada vez que abrimos las escrituras. Y pues precisamente este regalo del que hablo es el Evangelio. Un Evangelio que es un regalo eterno, un Evangelio que tiene una naturaleza eterna, tan hermoso como lo es la misma naturaleza de nuestro Dios. Y hermanos, es que este regalo, este don de nuestro Dios para nosotros, es por medio del cual también somos libres. Y esto es muy importante, que nosotros lo entendamos. Y el Nuevo Testamento de esta mañana que leímos es enseñado en Apocalipsis capítulo 14, particularmente los versículos 6 al 8. Y fíjense lo importante que dice que es este pasaje, porque él nos habla de la naturaleza eterna, de la naturaleza divina que tiene la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Dice, fíjense en el versículo 6, vi volar por el medio del cielo, esto es una visión que tiene San Juan, a un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos la naturaleza del Evangelio, la naturaleza, pero antes en particular la naturaleza del libro de Apocalipsis. Y es que mucha gente piensa que Apocalipsis es un libro sobre el futuro. Pero hermanos, el futuro es creación. Tanto el pasado como el presente como el futuro son creación de Dios, porque son tiempo. Y el tiempo es creación de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos Apocalipsis, es importante que lo veamos. En muchas ocasiones Apocalipsis no habla del futuro, sino que nos describe la eternidad. Y el hecho de que en esta visión eterna, en esta visión de lo que va más allá del tiempo, San Juan vea y perciba por la revelación de nuestro Dios que el Evangelio es eterno, nos da una muy buena idea de cuál es la naturaleza, hermanos, de cuál es el carácter, de cuál es ese ADN que tiene el Evangelio. Y es que, hermanos, el misterio de este mensaje que iba a predicar aquel ángel a todos los moradores de la tierra, es tan hermoso. Es tan hermoso, hermanos, que incluye todas las veces que desde la eternidad, que desde que el Señor nos creó,
Su evangelio de salvación ha sido predicado. Su evangelio de libertad ha sido predicado. No habla de un evento futuro, habla de todas las veces que su palabra de salvación y libertad se habló en el pasado, de cada vez que nosotros conocemos el evangelio hoy en día y de la gran proclamación de su palabra que sucederá en el tiempo por venir. Y por eso, hermanos, una de las tantas cosas que esta visión incluye es aquella vez en que el Señor decretó la libertad para su pueblo Israel. Fíjense, muy importante es esto, aquella vez en que el Señor se presenta con Moisés en la zarza ardiente para decretar la libertad de Israel. Y fíjense, hermanos, qué bonito que a partir de ese decreto Israel fue libre, aunque siguiera en cadenas. Y así como esta visión, hermanos, esta predicación incluyó a Israel que estaba en Egipto en aquel tiempo en particular, también incluye el momento, el día en que nuestra libertad nos fue anunciada. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque según dice el versículo 6, a las buenas nuevas de salvación ni el tiempo las puede contener. Y hermanos, aunque las circunstancias y tiempos sean distintos, el Evangelio del Señor y su anuncio sigue rompiendo cadenas hoy en día y lo seguirá haciendo. Cada uno de los que conocemos y servimos al Señor hoy, cada uno de los que tenemos una relación personal con Él, sin importar de nuestros antecedentes diferentes, de nuestro pasado difícil, de nuestro pasado feliz, sin importar del pasado que tengamos, todos tenemos en común que en algún punto de nuestra vida estuvimos en la esclavitud de nuestra condición. Y vean ustedes cómo eso es lo que empieza a decir el Señor en Éxodo 3, que fue el pasaje del Antiguo Testamento de esta mañana. Dice Éxodo 3, el Señor viene a presentarse delante de Moisés y le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Y uno dice, bueno, esa es la circunstancia particular de los hebreos en Egipto, ¿no? Pero pónganse a pensar cada uno de ustedes, hermanos, y van a ver que esa era su condición antes de conocer al Señor. Estábamos en la esclavitud de nuestra condición. Y ustedes dicen, no, pero yo estaba feliz. O sea, no, únicamente los que tenían problemas con la ley, los que tuvieron problemas con adicciones, pueden decir, ellos sí tenían esclavitud espiritual, yo no, yo siempre he vivido feliz y no conocía a Dios, pero tampoco es como que viviera esclavo. Fíjense que esas palabras nos recuerdan lo que dijeron los hebreos, ¿no? Según leímos en el Evangelio, Jesús les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y ellos le dicen igual que nosotros, ¿qué le dicen? Este linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Así estamos, ¿no? Y el Señor les dice, es que no se trata si viviste preso de alguna adicción, de alguna enfermedad, de alguna tristeza, de algún problema. Simplemente por el hecho de que eras un pecador, sin Dios, eras esclavo al pecado. Eso dice el Señor Jesús, ¿no? Esclavo es todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y de modo, hermanos, que al igual que como fue con Israel en Egipto, según dice Éxodo 3, un día el Señor tuvo que aparecerse en nuestras vidas y decretar nuestra libertad. Dice qué bonito el versículo 7, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Bueno, eso que pasó en el año 1446 a.C., sucedió el día que conocimos al Señor. El día en que el Señor vio nuestra aflicción y escuchó nuestro clamor.
Pero ¿saben qué es lo más bonito de esto? No nada más que el Señor se enteró de nuestra condición, como Alá que se entera de nuestros sufrimientos y bueno, nuestro Dios se enteró de esa situación e hizo nuestros sufrimientos, tomó nuestros sufrimientos y los hizo suyos en la cruz. Pónganse a pensar eso, no nada más se enteró de ellos y los anotó y todo eso. El Señor hizo nuestras cadenas y nuestros sufrimientos, sus cadenas y su sufrimiento en la cruz. De verdad, hermanos, que así como sucede en Éxodo 3, que el Señor le anuncia a Moisés que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, así también el día que el Señor resucitó de entre los muertos, hizo público el decreto de nuestra libertad por el cual hoy estamos aquí. Y vean ustedes cómo parece que me voy brincando de pasado, presente, futuro, pero así es el Evangelio de Dios. Además, hermanos, que el Evangelio sea eterno, que el Evangelio tenga esta característica, significa también que lo que dice y ofrece sigue vigente día a día en nuestras vidas. Les voy a decir por qué. Porque muchos cristianos creen, especialmente los cristianos de domingo, creen que necesitan la palabra de Dios, creen que necesitan de Dios en el domingo. Como que sí fue importante el día de mi bautismo, sí fue importante el día de mi boda y lo que ustedes quieren, pero ahí se queda. Y lo voy a guardar allí especial para el día que me vaya a morir, ahora sí saco mi religiosidad, ¿no? Y hermanos, fíjense cómo eso es encapsular el Evangelio eterno del Señor a mi pasado o a mis domingos. Y el decreto, pero la realidad es que el decreto de que somos libres, este anuncio de que somos libres, no nada más nos sirve para darnos vida en el principio o para darnos emoción en el domingo, sino que este hecho tiene el poder de sustentar esa vida cristiana todos los días. ¿Y sustentarla para qué? Pues ante la tentación, ante nuestra propia carne. Y es que una lucha que el cristiano siempre enfrenta es la oposición de la carne contra el espíritu, como dice Gálatas 5:17. Porque los deseos de la carne, los designios, las decisiones, los decretos de la carne son opuestos, son contrarios al espíritu. Y vean ustedes que esta batalla no nada más es contra el maligno, sino contra nosotros mismos. Muy fácil, muchos dirán, desecha al maligno, dile que se vaya, como dice ese canto de niños, ¿no? Lo callo y le digo, obedeceré, pero a ver, di eso a ti mismo, ¿no? O sea, a Satanás sí lo puedes correr, pero a ver, córrete a ti mismo. Y pues estar en esta situación de batallar y batallar y batallar, en ocasiones resulta tan agobiante como el desierto en el que cayeron los hebreos. Vuelta y vuelta y vuelta por 40 años en un camino que les hubiera tomado 40 días. Y esa es la condición de nuestra vida. Y de hecho, cuando el Señor se convierte en un Señor de domingo, cuando el Evangelio se convierte en una palabra de día de iglesia o de hora de iglesia, para ser más específicos, de haber salido de Egipto, terminas en Babilonia. Y vean, la historia de los hebreos se repite en nosotros, porque el Señor ya nos sacó de Egipto, el Señor nos sacó de la esclavitud, pero terminamos en Babilonia. Y yo me imagino que los hebreos con los que estaba hablando Jesús en el Evangelio de hoy en San Juan 8, pues no habían estudiado historia en sus sinagogas. Porque después de Babilonia, bueno, primero vino a Asiria,
Después vino Babilonia, después vino Persia, después vino Grecia, después vino Roma y después vino Alemania. Y así andamos nosotros. El Señor nos saca de Egipto, de casa de servidumbre, como dice la palabra, y terminamos en Babilonia. Y es que estamos tan acostumbrados a las cadenas que hasta pensamos que así debe ser. Y hermanos, por eso, por esta realidad, por este salir de acá y entrar acá, necesitamos del Evangelio, que debe estar constantemente presente en nuestra vida. Pues aunque caigamos nosotros, aunque terminemos en una nueva Babilonia, la palabra de Dios permanece para siempre. Tu fe se acaba, tu fe se enfría, tu religiosidad, tu pasión, lo que tú quieras, eso se va a enfriar y les aseguro que hoy en la tarde ya va a estar así. Tu pasión, tu religión, tu veneración, lo que tú quieras, eso se acaba. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Se fijan por qué el Evangelio tiene que ser eterno? Y de la misma manera, hermanos, cuando ya aterrizándolo en nuestra vida, de la misma manera que ese día que fuimos bautizados como bebés, o ese día que conocimos al Señor, el perdón de nuestros pecados, nuestra salida de Egipto fue decretada. De la misma manera que ese primer día nuestra libertad fue decretada, así también, hermanos, cada vez que confesamos nuestros pecados y el Señor nos anuncia el perdón de ellos, somos libres nuevamente. Y si yo llegué el domingo, o si yo llegué cuando me presenté al Señor con las cadenas de Babilonia, ese día que confieso mi pecado y el Señor me perdona, el Señor me hace libre. Y hermanos, pues yo les pregunto de qué otra forma podríamos ser libres de nuestras fallas, sino solo en la eficacia del decreto de libertad. O sea, ¿cómo esperas ser libre si fallas y fallas? Pues solamente porque el Evangelio del Señor es eficaz. Y hermanos, solo el mismísimo Evangelio que un día reanimó a este atribulado, a este cargado, a este esclavizado Martín Lutero, en todas sus batallas de la fe, en todas sus Babilonias que él vivía, póngale que autoimpuestas, póngale que verdaderas, póngale que pues por su carácter, el punto es que Lutero vivía con varias Babilonias encima, al igual que nosotros. Bueno, ese Evangelio que lo reavivó, puede nuevamente revelarnos la justicia que Cristo compró para nosotros. ¿Por qué creen que fue tan importante para él Romanos 1:16? Pues porque él con las cargas de su esclavitud, aún siendo cristiano, con las cargas de su esclavitud, el doctor Lutero se dio cuenta de que en el Evangelio la justicia que Dios nos compró para nosotros se revela por fe y para crear en nosotros la fe que nos falta. Y bien dijo el profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Me gusta mucho el segundo anuncio del ángel, vean lo que dice. Y es como lo que sucede en nuestra vida diaria, dice el versículo 7. Bueno, el versículo 6 y 7 hablan de ese momento en el que el Señor nos anuncia su evangelio, ¿no? En el que el Señor nos dice tus pecados te son perdonados. Ese ángel que vuela para predicar el evangelio eterno que hoy en día nos da el perdón. Y vean lo bonito que dice después en el versículo 8. Otro ángel le siguió, o sea, luego después de que se predicó el evangelio, otro ángel le siguió. ¿Y qué dice ese otro ángel? Dice, ha caído Babilonia.
Porque, hermanos, en el momento en el que el Evangelio eterno nos es proclamado en la confesión de pecados, en el sermón, en la liturgia, en el sacramento del altar, cada vez que recibimos el Evangelio de nuestra libertad, muy bien escuchamos también eso que dice, ha caído Babilonia. De manera que si venías cargado con la palabra que se predica, incluso la gran Babilonia, como la refiere Apocalipsis, termina por caer. Y hermanos, qué hermoso es saber que así como en el perdón de pecados, hoy pueden caer las cadenas de nuestros errores, de nuestras transgresiones. Así también un día, hermanos, cuando el Evangelio final se anuncia la venida de Jesús, cuando las trompetas suenen en esa eternidad del Evangelio, con gozo escucharemos que las cadenas de la muerte, que el poder de Babilonia, que es la muerte, por fin desaparecerá. Así es el Evangelio eterno, hermanos, que se ha predicado y se predicará por las edades, el cual hoy, en este día, y cada vez que lo escuchamos, habrá de darnos libertad. Y dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.